¿Dónde está la casa de Dios? Cuando vamos a una iglesia, por lo general, decimos que vamos a la casa de Dios. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, Mi corazón, el hogar de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? La verdad es que al estudiar la Biblia descubrimos que Dios ha estado viviendo en varias casas. Por así decirlo, se ha cambiado de casa varias veces. Lo que sucede es que cuando Dios vive en una casa y esa casa empieza a estar contaminada y sucia, Dios saldrá de esa casa porque Él no puede vivir en una casa sucia. Pudiera ser que nosotros nos acostumbremos a vivir en una casa sucia, pero no Dios. Escuché de unos estudiantes universitarios que querían cuidar en los dormitorios universitarios la mascota del equipo de básquetbol, que era un chivo. Algunos estudiantes protestaron diciendo, no pueden tener el chivo en los dormitorios. ¿Qué del mal olor? Y los otros respondieron, oh, no hay problema, el chivo ya se acostumbrará. ¿Dónde vive Dios? Bien, veamos 1 Corintios 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde vive Dios? Si somos creyentes, Dios vive en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios tiene un pueblo para su templo. Dios vive en nosotros y nuestro corazón es su residencia real. Dios ha vivido en varias casas y ha salido de ellas. Por ejemplo, la primera casa en la cual Dios vivió fue un hombre llamado Adán. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el hombre? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, y eso es el espíritu de Dios. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Por favor, anote al margen 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Usted y yo tenemos un cuerpo. Esto es piel, pelo, huesos, músculos, venas, nervios, hígado, pulmones, etc. Eso es nuestro cuerpo. Y con este cuerpo tenemos vida física y estamos en contacto con el mundo físico. Pero la Biblia también dice que tenemos un alma. Ahora, ¿qué es el alma? La palabra griega para alma es psique, que es la palabra raíz de donde tenemos palabras como psicología, psiquiatría, etc. El alma es la parte emocional de cada uno de nosotros, la porción cognitiva que vive en nuestro cuerpo. La mente, las emociones, la voluntad, todas esas cosas que hacen de nosotros lo que somos y definen nuestra personalidad, inteligencia, sentido del humor, proclividades, idiosincrasias. Esa es nuestra alma. Con nuestro cuerpo tenemos vida física y contacto con el mundo físico. Con nuestra alma tenemos vida psicológica y conocemos el mundo dentro y alrededor de nosotros. ¿Y qué acerca del espíritu? Yo solía pensar que alma y espíritu eran lo mismo, pero eso no es lo que las Escrituras enseñan. Pablo menciona cuerpo, alma y espíritu. Dios mismo establece una diferencia entre alma y espíritu. Busque Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el espíritu?
Es la parte de nuestra naturaleza que nos capacita para conocer a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Y cuando somos salvos, el Espíritu de Dios testifica a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, las plantas tienen cuerpo, pero no tienen un alma. Los animales, y esto seguramente le va a sorprender, tienen alma. En ese sentido, la palabra alma significa sencillamente vida consciente. En el Génesis se habla de criaturas vivas que tienen nefesh, o sea, alma. Por si no lo sabía, su perro tiene mente, emoción y voluntad. Pero lo que le hace al hombre más que un animal inteligente es que tiene un espíritu. Los perros nunca oran, aunque muchos seres humanos tampoco lo hacen. Y los animales no piensan en la eternidad. Las plantas tienen vida inanimada, los animales tienen vida animada, pero solo los humanos tienen vida espiritual. Dios puso en nosotros un espíritu, sopló en nuestra nariz aliento de vida y vinimos a ser seres vivientes porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es el Espíritu el órgano de nuestro conocimiento espiritual, y Dios creó al hombre para vivir en él, y Adán fue una casa de 3/4, por así decirlo. Siendo que Dios es un Dios trino, tiene preferencia por el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que Dios creó refleja esa verdad. ¿Qué es el espacio? Altura, anchura y profundidad. La altura no es la anchura y la anchura no es la profundidad. Cada una es diferente, pero son lo mismo. Son distintivas, pero inseparables, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no solo el espacio, sino también el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente no es el futuro y el futuro no es el pasado. Cada uno es distintivo, pero son inseparables. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo cuerpo, alma y espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando Adán salió de la línea de ensamblaje celestial, iba a ser una residencia real. Dios iba a vivir en el espíritu de Adán. Y cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán, ¿cree usted que Dios físicamente tomaba a Adán por el brazo para pasear por el jardín del Edén? Puede ser que sí. Puede ser que no. Dios tiene poder para hacer lo que quiera hacer. Yo creo que Dios no estaba en el exterior, sino en el interior de Adán. Adán fue la casa primaria de Dios. Ahora quiero que anote las siguientes palabras, porque este estudio bíblico se desarrolla alrededor de esas palabras: diseño, deshonra, desolación y destrucción. En primer lugar, Dios creó a Adán, y Adán fue una casa de 3/4. El cuarto más interior, el espíritu, es donde Dios moraba con Adán. Dios diseñó esta casa de 3/4 como su casa primaria. Pero no solo fue una casa diseñada, sino que en segundo lugar se volvió una casa deshonrada cuando Adán pecó contra Dios. En Génesis 3:6 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso sencillamente quiere decir que pecaron, transgredieron la ley de Dios, porque cualquier pecado es transgresión de la ley divina. Desobedecieron a Dios. Y esta hermosa casa que Dios hizo fue contaminada, deshonrada, ensuciada y quedó desolada porque Dios salió de esa casa. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Cuando Adán pecó, Dios salió de la casa y ahora Adán espiritualmente está sin Dios, pero su alma y su cuerpo están vivos. Adán es ahora una casa desolada, sin Dios. Y en vez de centrarse en Dios, se centra en sí mismo. Y en vez de que el espíritu tenga dominio sobre el alma tiene dominio sobre la mente, las emociones y la voluntad. Así que la casa diseñada fue deshonrada y quedó desolada. Y será finalmente destruida, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cómo murió Adán? Dios había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, morirían. Cuando usted lee la Biblia, descubre que Adán vivió 900 años y tuvo hijos. Pero Dios no había dicho que morirían si comían del fruto prohibido. Entonces, ¿murió o no murió? Déjeme decirle cómo murió Adán. Murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Esto es muy importante y quiero que se lo grabe muy bien en su memoria. Ahora, ¿qué significa el estar perdido? ¿Están perdidos solo los ladrones, los violadores, los asesinos, los drogadictos, los depravados sexuales? No. Estar perdido es estar sin Dios. ¿Cuánto se necesita pecar para estar sin Dios? La mitad de un pecado, ni siquiera un pecado entero. Dios jamás vivirá en una casa sucia. Dios ya no permaneció en Adán, que fue su residencia real y primaria. El instante que Adán pecó, inmediatamente murió en su espíritu. Leemos en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchos de quienes me escuchan este mismo momento, aunque sientan latir su corazón y sepan que sus mentes están lúcidas, si no tienen a Cristo, están muertos. Y hay millones de muertos vivientes en el mundo. Y usted, aunque no se haya dado cuenta, probablemente está rodeado de gente que vive, pero en realidad está muerta. O a lo mejor usted mismo es una de esas personas. Adán murió inmediatamente en su espíritu y progresivamente en su alma. Ahora, ¿qué es el alma? La mente, la emoción y la voluntad. Su mente, que debía estar centrada en Dios, se volvió un jardín de malezas. Temores y neurosis y desengaños y dolores llenaron su corazón, su mente, su alma. Murió progresivamente en su alma. Y finalmente su cuerpo murió. Pero la semilla de la muerte ya estuvo en él el momento que pecó. Muchos durante la época de Navidad compramos lo que llamamos un árbol natural o vivo. Mi amigo, ese árbol ya nada tiene de vivo o de natural, porque murió el momento que lo cortaron. Y si está muerto, ya no es natural, porque carece de vida. Puede parecer que tiene vida, pero solo espere unos días y ese árbol dará evidencias no de tener vida, sino de estar absorbido por la muerte. Hay personas que van a las iglesias bien decoraditas, lucen atractivas y frescas, pero están separadas de la vida de Dios. Solo hay que darles tiempo y su separación de Dios, su muerte espiritual, se hará evidente. Sin Dios morimos inmediatamente en nuestro espíritu. Morimos progresivamente en nuestra alma y final y definitivamente morimos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lenta pero inexorablemente está descendiendo hacia la tumba. Una casa diseñada, deshonrada y desolada. Dios salió de esa casa destruida y que fue la casa primaria de Dios y se llamó Adán. La segunda casa a la cual Dios habitó fue un templo. En el Antiguo Testamento, Dios construyó un templo para su pueblo. Un tabernáculo, que fue una enorme carpa. Más tarde se edificaría una estructura sólida, pero la idea y principio es el mismo.
ya se hable del tabernáculo o del templo. Y por poco que usted sepa del tabernáculo o del templo, sabe que había 3 divisiones básicas o 3 cuartos. El patio exterior, el lugar para los sacrificios, el patio interior o lugar santo, donde la gente se reunía para tener comunión, y el lugar santísimo en donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Qué era el templo? No fue nada más que un modelo gigantesco, fue una lección objetiva de lo que es el cuerpo humano. En el patio exterior estaba el altar de bronce. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. El patio interior era el lugar en donde la gente adoraba y tenían comunión unos con otros, como cuando estamos en una iglesia, que representa el alma. Comunión a nivel del alma. Pero el lugar santísimo, el lugar más íntimo, representa el espíritu humano. Esta casa es diseño de Dios. Dios usó el templo para enseñar lecciones colosales que no debemos ignorarlas. En primer lugar, una casa es diseñada, un templo de 3 habitaciones, y Dios dijo, hacedlo de acuerdo al diseño que te he dado, porque es una lección. Una casa diseñada, una casa deshonrada. En Mateo 21:12, note lo que Jesús dijo acerca del templo, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una casa diseñada, una casa deshonrada y una casa desolada. Dios no vivirá en una casa sucia. Mateo 23:38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, por favor, note lo siguiente. Ya no la llama la casa de mi padre o mi casa. Ahora es vuestra casa. Lo extraño es que después de que ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones, continuaban adorando en el templo. Pero Dios estaba a años luz de distancia de ese lugar. Ya no es la casa de Dios, es su casa. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una cueva de ladrones, una casa desolada, una casa destruida. Busque Mateo 24, versos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la actualidad usted puede visitar el sitio en donde estuvo el templo una vez y no encontrará una piedra sobre otra. Hay otros templos que han sido preservados, pero no este. La profecía de Jesús se cumplió. Está viendo lo que sucede. Una casa primaria, una casa designada y diseñada, y Dios sigue adelante. ¿Alguna vez ha considerado a su cuerpo como la casa de Dios? Si usted es un creyente, sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y así lo enseña enfáticamente la palabra de Dios. Ahora, si usted no tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, no se preocupará demasiado en tener la casa de Dios limpia y en orden. ¿Que cómo puede tener una relación con Dios ahora mismo? Por medio de una sencilla oración que le invito a orar con sus propias palabras. Dios eterno, gracias por hablarme por intermedio de este mensaje. Nunca antes pensé que mi cuerpo era o puede ser tu casa, y deseo tu presencia en mi vida. Señor Jesús, tú llegaste a sacrificar tu propia vida en la cruz para proveer para mí el perdón de mis pecados y para darme vida eterna. Gracias por tu amor, gracias por perdonarme, limpiarme, salvarme. Este momento por fe te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, y pido que realices en mi vida los designios de tu voluntad. En tu santo nombre lo pido. Amén. Para usted, ¿qué es la salvación? Oiga lo que nos dice al respecto el doctor Adrián Rogers. Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Esa es la idea que la mayoría de las personas tiene. Por eso preguntan, ¿no quiere ser salvo para irse al cielo?
Ahora, por supuesto que quiero ir al cielo, pero eso no es la salvación. Eso es solo un subproducto de la salvación. Así que repito, la salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Salvación es que Dios salga del cielo y entre en el hombre. Ser salvo es tener a Dios en su corazón, ayudándole a entender que usted es ahora templo del Espíritu Santo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Sabe que la mayoría de las personas religiosas quieren ir al cielo, pero no necesariamente cumpliendo con los requisitos de Dios, sino por su propio esfuerzo. Esta es la segunda parte del mensaje Mi Corazón, el Hogar de Dios. Ahora les presentamos a el doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. La tercera casa que Dios habitó es lo que llamo la casa perfecta de Dios. ¿Cuál fue esa casa perfecta? El mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versos del 19 al 21, note lo que Jesús dijo acerca de él mismo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús supo que su cuerpo era el templo de Dios, y era un templo perfecto. Primero, una casa designada. Jesús dijo: has preparado un cuerpo para mí, una casa diseñada. Él fue el segundo Adán, cuerpo, alma y espíritu. Fue totalmente perfecto. Una casa designada. Él pudo señalar a quien quiere y decir: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Por eso nació de una virgen, para ser perfecto. Él no es el hijo de Adán. En Adán todos mueren. Él vino como lo hizo, nació de una virgen, para ser lo que fue, sin pecado. Él fue lo que fue, sin pecado, para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Solo un sacrificio perfecto sería aceptable delante de Dios, y sin embargo, esa casa designada fue una casa deshonrada. Y usted pregunta: ¿cómo pudo ser eso posible? Si esa casa era Jesús, ¿fue ese templo deshonrado? Absolutamente. Veamos Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, esto es, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y en 1 de Pedro 2:24 leemos: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Biblia también dice que al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó mi pecado, su pecado, nuestro pecado, toda la podredumbre, suciedad y maldad de este mundo, y lo puso sobre el Señor Jesucristo. Él nunca pecó, pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre él. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada. Veamos Mateo 27:46. Jesús está clavado en ese invento infernal llamado cruz, y agonizante y sangrante, y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, le diré por qué lo hizo. Dios no puede vivir en una casa sucia. Cuando Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto y cargar con nuestros pecados, todos nuestros pecados, entonces esa casa perfecta fue deshonrada. Y Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo, porque Dios, que es de ojos puros, no puede contemplar la iniquidad. Y ahí está Jesús clavado en la cruz, llevando los pecados de todo el mundo. Por eso su desgarradora pregunta: Dios mío,
porque me has desamparado. Y si Jesús murió en su lugar, usted debe amarle por lo que él hizo por usted. Antes de morir, David dijo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Jesús cruzó ese valle completamente solo. Ni siquiera pudo pedir que su Padre le acompañara. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada, una casa destruida. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús sabía que iba a ser destruido. ¿Y quién iba a destruirlo? Dios el Padre. Y alguien me dirá de inmediato: un momento, pastor, pensé que nosotros crucificamos a Jesús. Bueno, sí, en el sentido que Él murió por nuestros pecados. Pero en Isaías 53:10 leemos: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando Jesús tomó mi pecado y fue mi sustituto en la cruz, Dios tenía que tratarle a Él como me hubiera tratado a mí. Una casa designada, una casa deshonrada, una casa desolada, una casa destruida. La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Permítame hacerle una pregunta. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo cuando llevó nuestros pecados en la cruz, ¿qué le hace pensar que Dios va a perdonarle a usted si rechaza a quien llevó sus pecados, o sea, a Jesús? La casa primaria de Dios fue Adán. La casa perfecta de Dios fue el Señor Jesús. ¿Sabía que Dios dejó de cambiarse de casa? Veamos 1 Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quiere saber en dónde vive Dios ahora? Si usted es un creyente, Dios vive en usted. Dios vive en mí. Y ya no se cambiará de casa. Y tal vez usted me pregunte: pastor, ¿está seguro de eso? Total, absoluta y completamente seguro. Anote el margen, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora retrocedamos hasta el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Notó la última parte de esa promesa? Para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y en Efesios 3:17 leemos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios ya no se cambia de casa. Muchas veces cuando vamos a la iglesia, por lo general decimos: vamos a la casa de Dios. Pero eso no es exactamente así, porque la verdad es que estamos llevando la casa de Dios, esto es, nosotros mismos, al templo. Bien, antes de finalizar, saquemos algunas conclusiones o lecciones de todo esto. Primero, la lección concerniente a la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Esa es la idea que la mayoría de las personas tiene. Por eso preguntan: ¿no quieres ser salvo para irse al cielo? Ahora, por supuesto que quiero ir al cielo, pero eso no es la salvación. Eso es solo un subproducto de la salvación. Así que repito, salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Salvación es que Dios salga del cielo y entre en el hombre. Ser salvo es tener a Dios en su corazón, ayudándole a entender que usted es ahora el templo del Espíritu Santo. Segundo, la lección concerniente a la seguridad.
Dios ha dejado de cambiarse de casa. Dios habita en nuestro corazón por fe y Él nunca, nunca, nunca nos dejará ni nos abandonará. Él vino para permanecer con nosotros y en nosotros. Ahora estoy seguro que alguien me preguntará, pero pastor, usted dijo que Dios no vivirá en una casa sucia y yo francamente en ese aspecto lejos estoy de ser perfecto o limpio. Amigo, su inquietud es honesta y válida. Permítame decirle lo que sucede. Debido al sacrificio en el Calvario, ningún pecado le será imputado a usted. Busque Romanos 4, los versos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si Dios tuviera que poner a un medio pecado en su hoja de vida, Él tendría que cambiarse de casa. Pero no le inculpa a usted de pecado porque ya le perdonó. Entonces, ¿qué sucede si usted vuelve a pecar? Que Dios tendrá que disciplinarle, tendrá que castigarle. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algunas personas no creen en la eterna seguridad del creyente. Piensan que usted puede salvarse y perderse, salvarse y perderse. Y si usted cree semejante cosa, se volverá en un neurótico espiritual. Algunos dicen, oh, yo creo en la seguridad y creeré absolutamente en ella cuando llegue al cielo. Otros piensan, cuando súbitamente dé el gran salto hacia el cielo, cerraré las puertas celestiales detrás de mí y diré, vaya, ahora estoy a salvo. Bien, pero espere un minuto. ¿Qué le hace pensar que estará seguro allá arriba si es que no está seguro aquí abajo? Recuerde que ángeles cayeron del cielo. Escúcheme muy atentamente. Seguridad no es un lugar. Seguridad es una persona. Y su nombre es Jesucristo. Tercero, la lección concerniente a la santificación. Ya he dicho que Adán murió inmediatamente en su espíritu, murió progresivamente en su alma y murió definitivamente en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios pone todo esto al revés, porque cuando se salva usted es justificado inmediatamente en su espíritu. La Biblia habla del espíritu del hombre justo, hecho perfecto. Usted es justificado inmediatamente. El momento en que usted le dice sí a Jesucristo, ese mismo instante es justificado en su espíritu y cada pecado, cada mancha, cada arruga es enterrado en la tumba del olvido de Dios. Y no solo que es justificado inmediatamente en su espíritu, sino que es santificado progresivamente en su alma. Adán murió progresivamente en su alma, pero usted es santificado progresivamente en su alma. Dios trabaja en usted diariamente para que sea más y más a la semejanza del Señor Jesucristo, porque nosotros no estamos totalmente santificados todavía. Filipenses 1:6 dice, al que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Justificados inmediatamente en el Espíritu, santificados progresivamente en el alma y por último, un día seremos glorificados. La Biblia enseña que uno de estos días Él va a cambiar mi cuerpo vil a la semejanza de su cuerpo glorioso. Por eso el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo voy a hacer? No lo sé. Pero sí sé una cosa. Seré a la semejanza de Jesucristo. Y eso es más que suficiente para mí, y espero que sea más que suficiente también para usted. Un niño o niña de 3 años puede hacer preguntas acerca del cielo que nadie puede responder. Porque hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Cosas sobre las cuales podemos ser muy dogmáticos y cosas sobre las cuales no debemos ser dogmáticos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos hechos a la semejanza del Señor Jesucristo. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y definitivamente en su cuerpo. Yo soy justificado inmediatamente en mi espíritu, santificado progresivamente en mi alma y glorificado definitivamente en mi cuerpo. Qué extraordinario será el día cuando las sombras de esta vida se mezclen con los rayos de la eternidad y Jesús retorne y nosotros seamos levantados para encontrarnos con Él en el aire. Ah, cómo le adoraremos. Él habita en nosotros. Está en nosotros para quedarse. Jamás nos abandonará ni nos dejará. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes usan un lenguaje soez que no lo usan cuando están en la iglesia? Recuerde que cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado. Usted no haría nada para deshonrar o ensuciar la iglesia a la que asiste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deshonrar o ensuciar su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo de Dios? Si usted es un creyente, Dios vive en usted. Él ha hecho morada en su corazón y su vida, y ya nunca jamás se cambiará de casa. Si usted aún no es salvo, pero quiere serlo, le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús le salvará, como salvó a aquella mujer cuya carta leí. Y si usted está pensando, pero yo no soy pecador como ella, ¿sabe lo que Jesús les dijo a los fariseos que se creían tan justos y piadosos? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. No hay ninguna persona tan mala que no pueda ser salvada, y no hay ninguna persona tan buena que no necesite salvación. Y si usted quiere ser salvo ahora mismo, le invito a orar conmigo esta oración. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Necesito ser salvo y quiero ser salvo. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. Confío en ti. Creo que eres el Hijo de Dios y que derramaste tu sangre para pagar la culpa de mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y saliste victorioso de la tumba. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sálvame, sáname. No espero sentir sensaciones raras ni pido señales. Me afirmo en tu palabra y pido tu ayuda para no avergonzarme de ti y testificar a otros acerca de tu gracia y misericordia. Toma el control total de mi vida y ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Todo esto lo pido con gratitud y en tu precioso nombre. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es la parte de nuestra naturaleza que nos capacita para conocer a Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Y cuando somos salvos, el Espíritu de Dios testifica a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, las plantas tienen cuerpo, pero no tienen un alma. Los animales, y esto seguramente le va a sorprender, tienen alma. En ese sentido, la palabra alma significa sencillamente vida consciente. En el Génesis se habla de criaturas vivas que tienen nefesh, o sea, alma. Por si no lo sabía, su perro tiene mente, emoción y voluntad.
Pero lo que le hace al hombre más que un animal inteligente es que tiene un espíritu. Los perros nunca oran, aunque muchos seres humanos tampoco lo hacen. Y los animales no piensan en la eternidad. Las plantas tienen vida inanimada, los animales tienen vida animada, pero solo los humanos tienen vida espiritual. Dios puso en nosotros un espíritu, sopló en nuestra nariz aliento de vida y vinimos a ser seres vivientes, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es el Espíritu el órgano de nuestro conocimiento espiritual, y Dios creó al hombre para vivir en él, y Adán fue una casa de 3 cuartos, por así decirlo. Siendo que Dios es un Dios trino, tiene preferencia por el número 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que Dios creó refleja esa verdad. ¿Qué es el espacio? Altura, anchura y profundidad. La altura no es la anchura y la anchura no es la profundidad. Cada una es diferente, pero son lo mismo. Son distintivas, pero inseparables, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no solo el espacio, sino también el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente no es el futuro y el futuro no es el pasado. Cada uno es distintivo, pero son inseparables. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo cuerpo, alma y espíritu. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando Adán salió de la línea de ensamblaje celestial, iba a ser una residencia real. Dios iba a vivir en el espíritu de Adán. Y cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán, ¿cree usted que Dios físicamente tomaba a Adán por el brazo para pasear por el jardín del Edén? Puede ser que sí. Puede ser que no. Dios tiene poder para hacer lo que quiera hacer. Yo creo que Dios no estaba en el exterior, sino en el interior de Adán. Adán fue la casa primaria de Dios. Ahora quiero que anote las siguientes palabras, porque este estudio bíblico se desarrolla alrededor de esas palabras: diseño, deshonra, desolación y destrucción. En primer lugar, Dios creó a Adán, y Adán fue una casa de 3 cuartos. El cuarto más interior, el espíritu, es donde Dios moraba con Adán. Dios diseñó esta casa de 3 cuartos como su casa primaria. Pero no solo fue una casa diseñada, sino que en segundo lugar se volvió una casa deshonrada cuando Adán pecó contra Dios. En Génesis 3:6 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso sencillamente quiere decir que pecaron, transgredieron la ley de Dios, porque cualquier pecado es transgresión de la ley divina. Desobedecieron a Dios. Y esta hermosa casa que Dios hizo fue contaminada, deshonrada, ensuciada y quedó desolada porque Dios salió de esa casa. Génesis 3.